Bien, miren, creo que con todas las series que hemos estado estudiando recientemente, eh, lo que vimos acerca de la redención, nuestra serie de Pascua, los mensajes que ha estado predicando Emilio, debería de resultar patente para todos nosotros la importancia de tener una relación profunda con Dios. Sin embargo, para que eso sea posible, hay algo muy importante, un factor que es crucial para que eso pueda suceder, que es el hecho de que conozcas realmente a Dios, que sepas exactamente cómo es Dios, quién es Dios. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Iba a decir una pequeña serie, pero luego me emociono y me sigo, entonces no sé si va a ser pequeña o no. Pero vamos a estudiar algunos de los atributos de Dios. Ahorita en un ratito les explico cuál es mi plan, pero primero vamos a ponernos en sus manos y vamos a platicar un poquito acerca del Dios de la Biblia. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Gracias por cómo tú nos has mostrado tu fidelidad, tu lealtad, siempre, en todo momento, Padre. Y has estado presente a través de las buenas y de las malas, haciéndonos ver que tu luz siempre está ahí para nosotros, Padre. Padre, queremos conocerte verdaderamente, conocer exactamente quién eres, cómo eres, cuál es tu carácter. Y sé, Señor, que vamos a necesitar de tu Santo Espíritu para poder entender y asimilar muchas de estas cosas que vamos a estudiar. Así es de que queremos ponernos en tus manos. Te pedimos que seas tú el que dirija cada una de mis palabras, que pongas pensamientos en mí para transmitirlos y que nos ayudes, Señor, a recibir lo que tú quieres que recibamos. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, cuando nuestra hija Katrina, que es la menor, ahorita ya tiene 26 años, pero cuando tenía 11 años, de cumpleaños nos pidió que la lleváramos a un lugar que se llama Build a Bear. No sé si conocen la empresa. Construye tu propio oso, ¿no? En donde los niños van y entonces escogen entre varios personajes. No hay osos blancos, hay osos negros, cafés. Ahora me metí al sitio esta semana y ahora tienen todo tipo de personajes. Tienen Harry Potter, tienen de todo, ¿no? Y entonces los niños literalmente construyen su propio oso, ¿no? Hay muchas opciones. Tú escoges, por ejemplo, la ropa que le vas a poner al oso. Hay niños que escogen equipos deportivos, ¿no? Les ponen el uniforme de su equipo. Katrina, no sé por qué razón, escogió una chamarra de Harley Davidson, que le puso su chamarra de cuero, ¿no? Vienen varios accesorios, le puedes poner gorras, le puedes poner lentes. Este oso antes tenía sus lentes, ¿no? Estaba así muy como Elvis Presley. De hecho se llama Elvis este osito. Y también tenían sonidos, ¿no? Tú puedes grabar en una grabadora que trae interna el oso, le puedes poner las mañanitas o una frase, y luego cuando aprietas la patita del oso la repite. Este oso un día lo lavaron en la lavadora, entonces dejó de decir nada, ¿no? Y bueno, al final los niños salen con el oso que quieren, ¿no? ¿Por qué les cuento toda esta historia? Miren, yo me doy cuenta cómo para muchos cristianos así es su Dios. O sea, piensan que pueden ir a la tienda y decir, quiero un Dios que se acomode a lo que yo quiero para que haga esto, pero nunca haga esto otro, que me quiera de esta manera, pero no me vaya a reclamar por estas cosas. Y entonces tienen un Dios que es más resultado de su imaginación que de la revelación que viene en la Biblia acerca de quién Dios es. Y eso evidentemente es un serio problema, porque tú difícilmente vas a poder verdaderamente amar a Dios y confiar totalmente en Él si no lo conoces como realmente es. Entonces, lo primero que quiero hacer el día de hoy, es el número 1 romano en su programa, es entender por qué debemos conocer realmente a Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, dice Dios a través de Jeremías, dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría. Esa palabra, gloríe, es una palabra dominguera que no usamos muy a menudo. Significa jactarse o sentirse el muy, ¿no? Entonces dice, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Dice, todas estas cosas no son razón para que tú te sientas el muy, para que te jactes. Dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Dice, si alguien se va a sentir orgulloso de algo, tiene que ser de que me conoce realmente.
Miren, y yo me doy cuenta cómo para mucha gente la importancia de este concepto no es tan evidente. Y se les puse ahí una frase de un teólogo que les recomiendo leer cuando tengan oportunidad, que se llamó R.C. Sproul. Fíjense lo que dijo R.C. Sproul. Lo más importante acerca de una persona es qué viene a su mente cuando piensa en Dios. O sea, lo más importante, la característica más importante en la vida, en el carácter de una persona es qué imágenes, qué conceptos, qué ideas vienen a su mente cuando piensa en Dios. Porque te voy a decir una cosa, todo lo demás en tu vida es secundario y aparte es subsidiario de lo que tú piensas que Dios es. O sea, tú dime una cosa acerca de qué piensas de Dios y te puedo decir un montón de cosas acerca de tu vida. Una visión alta de quién es Dios te va a llevar a una vida de alta adoración, ¿no? Te va a llevar a una vida de alta trascendencia. Una vida de baja visión acerca de quién Dios es te lleva a una vida de adoración superficial y trivial, a una vida totalmente mundana y común. Porque lo que tú crees acerca de Dios, fíjate, no nada más es el motor de tu barco, es el timón de tu barco. O sea, te des cuenta de estas cosas o no, tu vida es movida y dirigida por lo que tú crees que Dios es. Por lo tanto, conocer los atributos de Dios lo que hacen es enfocar con claridad quién Dios es. Imagínatelo como una cámara de fotos de las que se enfocaban a la antigüita, ¿no? Si tú no conoces todos los atributos de Dios, ves a un Dios borroso. No ves al Dios realmente, pero cuando empieza a conocer sus atributos como que entra en enfoque y entonces lo ves claramente. R.C. Sproul decía que la doctrina de Dios es la doctrina más importante que aparece en la Biblia. No sé si sabían esto, la teología se divide en varias ramas, en 10 ramas, ¿no? La doctrina de Dios es una doctrina, pero él dice, esa es la más importante, porque aparte tenemos la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, la doctrina de los ángeles, de los demonios, la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la salvación, la doctrina del final de los tiempos. Dice, todas esas son importantes. La más importante es la doctrina de Dios, porque de esas se derivan todas las demás. O sea, ¿quién es Jesucristo? Pues es la imagen del Dios viviente. El Espíritu Santo vino a revelarnos quién es Dios. El hombre carga con la imagen de Dios. El pecado es la rebelión contra Dios. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, todo se deriva de quién es Dios. Tu visión acerca de quién es Dios afecta tantas cosas en tu vida. Fíjate, afecta para empezar tu visión del mundo. Lo que tú crees que haces en este planeta, si te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Qué objetivos debería de perseguir? ¿Qué significa tener éxito? ¿Cuáles son los métodos válidos para alcanzar esos objetivos? Esa es tu visión del mundo. Y tu visión del mundo está afectada por quién crees tú que es Dios. Tu visión acerca de la historia, todo lo que ha pasado desde el principio de los tiempos. Si tú entiendes quién es Dios, ves la historia a través de una lente. Si no lo conoces realmente, la ves de otra. Piensas que las cosas simplemente han sucedido al azar, ¿no? Tu visión de la sociedad. Fíjate, la sociedad ahorita está en un tiradero espantoso por todos lados. Tu visión de quién es Dios te dice por qué está así. Fíjense cómo hay un montón de gente tratando de decirnos por qué la sociedad está como está. Y la gente que conoce a Dios nos da una visión muy diferente de por qué está como está, que la gente que nada más le preocupa la política, el dinero, el poder, etc. Entonces tu visión de la política, tu visión, fíjate, del matrimonio mismo. ¿Ah? Si tú entiendes quién es Dios, sabes que tu matrimonio no es acerca de ti, de tu felicidad, de tu comodidad, de tus sueños, es acerca de Dios. Todo en la vida es acerca de Dios. Entonces, ¿qué piensas de Dios? Afecta todo. Tu conocimiento de Dios hace una de dos cosas. O ves todas esas cosas y las ves distorsionadas, o entiendes quién es Dios y entonces las ves con claridad. Porque la verdad viene revelada en la Biblia acerca de las cosas. Solamente conociendo a Dios puedes ver las cosas realmente. Nada más fíjate, piensa en los conceptos de adversidad, problemas, persecución, dolor. Tu idea de quién es Dios va a determinar cómo enfrentas y cómo lidias con esas cosas cuando las enfrentas. De hecho, fíjate, esto es tan importante que podemos decir así con certeza que la salvación es el conocimiento de Dios. En Juan 17, el capítulo 17 del Evangelio de Juan, es una oración
una oración que hace Jesucristo, de hecho es la más completa oración que tenemos de Jesucristo, que ora por muchas cosas antes de ser arrestado y crucificado. Y fíjense lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna significa conocer a Dios. Entonces, estar fuera del reino de Dios es nada más conocer acerca de la existencia de Dios. Es lo que llamamos un deísta, una persona que dice, sí, yo creo que Dios existe. No creo que tenga relación con nosotros, ni que esté interviniendo. Es un deísta. Bueno, nada más saber de la existencia de Dios te pone fuera del reino de Dios. Dentro del reino de Dios está la gente que de hecho conoce personalmente a Dios. Fíjense, las palabras conocer, tanto en hebreo como en griego, son yada y ginosko, significan un conocimiento experimental. O sea, has experimentado la relación. De hecho, ¿saben que son sinónimos de amor? Las dos, conocer y amor, son sinónimos, lo cual significa, ¿verdad?, que conocer a Dios es entrar en una relación de amor con Él. O sea, conocerlo personalmente. Tú puedes saber montones de datos acerca de una persona y no realmente conocerla experimentalmente. Nunca, ni siquiera has hablado con esa persona, no sabes qué siente, para dónde va, qué quiere. Eso es conocer a alguien, ¿ok? Entonces, ser salvo significa conocer realmente a Dios. Y fíjense, otra cosa muy importante. Si tú no conoces completamente a Dios, no puedes conocerte a ti mismo. O sea, no puedes conocer quién realmente eres. John Calvin, uno de los principales reformadores de la iglesia, escribió en los años 1500 algo que se conoce como los institutos de la religión cristiana. Calvin estaba tratando de explicarle el cristianismo genuino al rey de Francia. En esa época perseguían a los hugonotes, que era una rama de creyentes. Y entonces Calvin, para tratar de convencer al rey de Francia de que no persiguiera a los hugonotes, trató de explicarle todo acerca del cristianismo para que él entendiera cómo comportarse. Pero ¿saben con qué empezó? ¿Cuál es su primer capítulo en los institutos? El conocimiento de Dios. Porque si tú no conoces a Dios, no puedes conocerte a ti. Por ejemplo, tú no puedes saber que no eres santo hasta que entiendes la santidad de Dios. No puedes entender qué tan débil eres hasta que no entiendes la omnipotencia, el poder que tiene Dios. Y lo mismo sucede con todos los atributos de Dios. Solo así te conoces a ti mismo. Entonces, salvación es entrar en una relación con Él. Santificación es crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo que transforma a una persona, conocer cada vez más a Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como hemos hablado en muchas series, este conocimiento es un conocimiento progresivo, ¿verdad?, que nos toma mucho tiempo, pero mientras más vamos conociendo a Dios y más nos intimamos en nuestra relación con Jesucristo, más transformación se da en nuestra vida. Jesucristo, en Juan 10, versículo 14, dijo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Qué está diciendo ahí? Yo conozco a los que son míos, los conozco personalmente y ellos me conocen personalmente a mí. Entonces, conocer a Dios es entrar en una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué necesitamos conocer acerca de Dios? Pues eso es lo que se llaman los atributos de Dios. Es el número 2 romano en su programa. Dice los atributos de Dios. Miren, los atributos de Dios son las cualidades del carácter de Dios que en su suma forman quién es Dios. Bien, yo me acuerdo cuando empecé a entender, a estudiar los atributos de Dios y empecé a darme cuenta de lo contraintuitivos que eran. O sea, cuando empecé a estudiarlos a profundidad me sucedió lo que le sucede a mucha gente. O sea, conoces el carácter de Dios, te das cuenta que es un paradigma que tú jamás te hubieras imaginado. O sea, si ahorita, si tú no los conoces, los atributos de Dios, y yo te preguntara ahorita, descríbeme a Dios, lo que describirías no tiene nada que ver con los atributos que la Biblia ha descrito. Entonces necesitamos estudiar estos atributos. Si los estudias explicados correctamente, es decir, respaldados con las escrituras en la Biblia, lo que va a suceder es que se va a crear en ti un paradigma centrado en Dios. Es decir,
vas a empezar a ver al universo como un universo teocéntrico. O sea, Dios está al centro de absolutamente todo lo que sucede en este universo, y si llegas a verlo como realmente es, que voy a ser honesto con ustedes, en esta vida no vamos a poder conocerlo. Vamos a hacer un esfuerzo por conocerlo lo mejor posible, pero la Biblia nos dice que vamos a pasar millones de años y todavía no vamos a terminar de conocerlo. Pero dentro de la capacidad que tenemos tienes que conocerlo lo mejor posible, porque mientras mejor lo conoces, tu vida como cristiano se transforma radicalmente. ¿Okay? Entonces les voy a decir lo que vamos a hacer. Esta semana y la semana que entra vamos a estudiar 3 de los atributos más conocidos acerca de Dios, y luego vamos a estudiar durante las siguientes 2 semanas atributos de Dios que a la gente le cuesta mucho trabajo asimilar. Yo te puedo asegurar que si terminas los pensamientos que vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, si los llevas hasta sus últimas consecuencias, va a haber cosas que te van a causar un shock. O sea, va a llegar un momento y vas a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Así es? Paciencia, vamos a llegar a los 2 que más trabajo nos cuestan. Si quieres hacer un estudio más profundo de los atributos de Dios, les recomiendo que tomen la clase de fundamentos bíblicos, ¿no? Tenemos 3 diferentes clases de fundamentos bíblicos, o que lean libros como Los atributos de Dios de Arthur Pink, o algunos más que les puedo recomendar. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver, para empezar, uno de sus atributos más maravillosos. Dice su programa, Dios es omnipotente. Vamos a hablar de la omnipotencia de Dios, ¿no? Esa palabra la encontramos en la Biblia de esa manera, y traducida como todopoderoso, una sola palabra. Dios es todopoderoso. ¿Por qué empiezo con esta? Miren, estudiar a los profetas, los libros de los profetas, sobre todo los profetas mayores, a veces puede ser confuso, porque los profetas de repente en un pasaje están hablando de cosas que van a pasar en el futuro, y en el siguiente pasaje están hablando de esas cosas, pero ahora como si estuvieran en el pasado, ¿no? Entonces, si no entiendes muy bien cómo hablan los profetas, te pueden confundir. Ese es el caso de lo que sucede en el libro del profeta Isaías. En Isaías 39, en el capítulo 39, Isaías le está profetizando al rey Ezequías. ¿Okay? Y al final del capítulo 39 le está diciendo, esto es lo que dice el Señor. Va a venir un pueblo del norte, va a arrasar con la ciudad y se va a llevar a los hijos de tus hijos cautivos a un pueblo extraño, ¿no? O sea, los hijos de tus hijos van a ser cautivos. Y este bárbaro de Ezequías, lo que dice, es lo que dicen muchos políticos de hoy en día, y no estoy hablando de nuestro país, en el mundo. Dice, ay, qué buena profecía, porque a mí no me va a tocar. Léanlo, el final del capítulo 39 dice, ay, esa profecía está muy buena porque yo no lo voy a vivir. Y es lo que hacen muchos políticos hoy en día, les da igual qué hagan con el mundo y no les importa qué va a pasar dentro de 100 años. ¿No? Lo mismo dice Ezequías. Pero cuando llegan al capítulo 40, ahora la profecía que está diciendo Isaías es para la gente que fue llevada cautiva y está a punto de ser liberada. O sea, de repente se va a muchos años al futuro, y lo que dice es, díganle a Jerusalén que su lucha ha terminado, van a ser liberados. Y evidentemente Dios tiene claro que la gente de Israel se le ha olvidado, porque no han tenido quien los guíe, quién es Dios. Y entonces lo que hace es, a través del profeta Isaías, se presenta al pueblo de Israel. Fíjense, en el capítulo 40, versículo 9, dice, Sión, portadora de buenas noticias. Sión es otra manera de referirse al pueblo de Israel. Se súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Por eso titulé esta serie, Aquí está su Dios, porque así se presenta Dios con el pueblo de Israel después de que pasan 70 años en el cautiverio. Aquí está su Dios. ¿Y cuál es la primera característica que menciona el profeta? Vean el versículo 10. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. El Señor omnipotente. Miren, cada uno de los atributos de Dios es como un rayo de luz que en su conjunto nos muestran lo glorioso que es Dios. Y ese es definitivamente el caso con la omnipotencia de Dios. Yo me doy cuenta cuando platico con la gente que entienden el concepto de todopoderoso, pero no entienden lo que significa que Dios es omnipotente. Les voy a decir lo que significa, es lo que sigue en su programa. Omnipotente significa que Dios es
poseedor de todo el poder. O sea, Dios posee todo el poder que existe en el universo y fuera del universo es de Él. ¿Okay? Salmo 62:11 lo dice literalmente: el poder, oh Dios, te pertenece a ti. ¿Okay? El poder es de Él. Entonces, piensa en lo que eso significa en relación, por ejemplo, a ti. Todo el poder, por miniatúrico que sea, que tú tienes, es poder que Dios te ha delegado. O sea, el poder que tienes te lo da Él. Por eso Dios no tiene que quitarte la vida, nada más tiene que dejar de dártela. El poder es de Él. Ahora, piensa en eso en relación, por ejemplo, a Satanás. Todo el poder que tiene Satanás es poder delegado por Dios. Martín Lutero tenía una frase que a todo el mundo le chocaba, decía: el diablo es el diablo de Dios. El poder que tiene Satanás, que en comparación al de Dios es nada, se lo da Dios. Por eso para Dios no hay nada imposible. Fíjense, les voy a leer una frase de A.W. Tozer. Es otro autor excelente que les recomiendo leer cuando tengan oportunidad. No está en su programa, pero va a aparecer en la pantalla si lo quieren ir siguiendo. Fíjense lo que dice Tozer. Ya que Dios tiene a su disposición todo el poder del universo, puede hacer tan fácilmente una cosa como cualquier otra. Todas sus acciones son realizadas sin esfuerzo. No gasta energía que necesite ser repuesta o recargada. Su autosuficiencia, que ese es otro atributo de Dios, que es autosuficiente, dice: su autosuficiencia hace innecesario buscar renovación fuera de sí mismo. Todo el poder para hacer todo lo que por su voluntad desea hacer se encuentra en Él, en una llenura que nunca disminuye. Esa es la omnipotencia de Dios. Tenemos un Dios grandioso que es increíblemente, a veces incomprensiblemente, como vamos a ver en un momento, poderoso. Y para tratar de ayudarnos a entender el poder de Dios, les voy a dar 5 características del poder de Dios que nos van a ayudar a entender su omnipotencia. ¿Listos? Número 1, su poder es infinito. Su poder no tiene límite, no tiene final, no tiene fronteras. Por eso puede hacer lo que le place, porque es infinitamente poderoso. ¿No? Piensen en cómo de nosotros hay muchas cosas que desearíamos hacer, ¿no? Karina y yo a través de los años hemos hecho planes, ¿no? Pues a lo mejor en tanto tiempo hacemos esto y construimos acá, ¿no? Y no pudimos. ¿Por qué? Pues porque simplemente no teníamos el poder, no teníamos la habilidad, no teníamos los recursos, ¿no? O sea, nosotros estamos limitados. Jesucristo le dice a sus discípulos: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces has determinado que hay cosas que ya no vas a volver a hacer? O cosas que ya vas a empezar a hacer y no has cumplido ninguna de las dos. ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado. Bueno, eso no sucede con Dios. Todo lo que Dios desea hacer tiene el poder ilimitado para hacerlo. Y miren, me parece maravilloso que para tratar de ayudarnos a entender esto, Isaías decide mostrarnos su poder en la creación. Y tomen en cuenta que Isaías ni siquiera tenía idea del tamaño de lo que estaba hablando, pero nosotros sí, ahorita lo vamos a ver. Fíjense lo que dice Salmo 33:6, dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. ¿Okay? El salmista e Isaías, que en un momento va a hablar también de la creación, no tenía ni idea del tamaño del universo. El tamaño del universo, para poner en contexto el poder de Dios, es una cosa que no cabe dentro de nuestra cabeza. O sea, las dimensiones del universo, fíjense, vamos a ver algunas cosas para que vean el tamaño del universo. La Tierra, cuando nosotros viajamos a África en misión, y viajas durante 30 horas, ¿no? En avión a toda velocidad, y de todas maneras todavía no llegas, dices: híjole, este planeta está enorme, ¿no? Bueno, la Tierra tiene 12,742 kilómetros de diámetro. ¿Okay? El Sol, que es la estrella más cercana que tenemos, tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Pues pásanos la imagen 1, por favor, Rodo. De izquierda a derecha, el tercer planeta es la Tierra. Vean en comparación al Sol. Se calcula que dentro del Sol caben 1 millón de planetas Tierra. ¿Okay? Entonces vemos el Sol y decimos: el Sol es gigantesco. Nuestro Sol es un Sol enano. Ponnos la imagen 2, por favor. El primero puntito en la izquierda, ese es el Sol de nosotros. Vean otras estrellas, el tamaño que tienen. De hecho, fíjense, encontraron una estrella
que el diámetro del Sol es 1.4 millones de kilómetros. Encontraron una estrella que tiene 160 millones de kilómetros de diámetro. De hecho, ponnos la siguiente imagen. Fíjense, ese cuadrito chiquito que se ve abajo de Canis Majoris, lo hicieron más grande acá para que lo vieras. Ese punto que está ahí es el Sol. Y la línea rayadita que ven ahí azul es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Ese planeta es muchas veces más grande que la órbita que la Tierra le da la vuelta alrededor del Sol. Ahora vamos a hablar un poquito de distancias. Fíjense, el Sol, la luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y medio. ¿Ok? El Sol está lejísimos, pero como viene la velocidad de la luz, tarda 8 minutos y medio. La siguiente estrella más cercana al Sol, ¿saben cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la siguiente, a la más cercana? 4 años. Porque está a 38,000 millones de kilómetros. O sea, entre el Sol, que es nuestra estrella, y la siguiente estrella más cercana hay 38,000 millones de kilómetros. ¿Saben cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? Nada más en nuestra galaxia. Ponnos la Vía Láctea, por favor, Rodo. Esa es la Vía Láctea. Hay más de 100,000 millones de soles que están separados por 38,000 millones de kilómetros entre ellos. ¿Y sabes cuántas galaxias se calcula que hay en el universo? Más de 2,000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de soles separados por 38,000 millones de kilómetros entre ellos. ¿Te cabe ese número en la cabeza? No tenemos idea del tamaño del universo y lo utilizan en la Biblia para dar un testimonio del asombroso poder que tiene Dios en su creación. Vean lo que dice Isaías en ese mismo capítulo 40, pero en el versículo 26 dice: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Y Isaías no tiene ni idea de lo que está diciendo. Él puede contar como 800 estrellas. Dice: ¿quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Saben lo que significa? Es por el poder de Dios que esas estrellas siguen quemándose a la temperatura perfecta, moviéndose a la velocidad perfecta y nada choca contra nada, porque Dios lo tiene todo en su lugar. Entonces, ¿cuántas veces te pasa que estás enfrentando situaciones y se te hace como que eso va a ser muy difícil para Dios? Nada más piensa, por eso dice Isaías: voltea al cielo, ve lo que Dios creó con su palabra. ¿Tú crees que nuestras pequeñas necesidades son un problema para Él? ¿Será que podrá con todo esto? Cuando de repente te sientas como que esto es demasiado, voltea a los cielos, date cuenta, piensa: el universo, nuestros problemas. Dios más grande que el universo. La Biblia dice que el universo es la orillita del manto de su gloria. Nosotros, Dios, ¿ok? Entonces, poder infinito. Número 2, su poder es irresistible. Su poder es irresistible. ¿Qué significa que el poder de Dios es irresistible? Significa que es invencible. Si Dios fuera equipo de fútbol, estaría invicto todas las temporadas. Nadie le puede ganar. Nadie puede resistir su poder. Por eso todos sus propósitos se van a cumplir siempre. Porque nadie le puede ganar a Dios. Miren, una vez escuché a una persona predicando con buenas intenciones, pero dijo una tontería. Dijo: Dios vota por ti y Satanás vota contra ti. Y tú tienes el voto decisivo. ¿Por quién vas a votar? ¿Escuchan la tontería? O sea, esta persona se imagina que Dios está de un lado agarrando la cuerda y Satanás está del otro y están jugando a jalar la cuerda a ver si te salva o no te salva, ¿no? Y que depende de ti que te pongas atrás de Dios y le ayudes para que pueda ganarle a Satanás. O sea, es tu fuerza la que por fin va a determinar y va a ganar el día y Dios va a triunfar salvándote. Escuchen bien esto. Dios es tan poderoso que aunque todo el mundo se pusiera atrás de Satanás junto con todos los demonios y jalaran la cuerda, Dios no tendría ni que jalar para ganar la cuerda. Con su palabra poderosa haría así: no, y
Si no me creen, lean Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, no está en su programa, está en su Biblia. Vayan a Apocalipsis 19. ¿Ya? Y ahí habla de la batalla final, la gran batalla final en donde vienen todos los ejércitos de los humanos que se pusieron del lado de Satanás, vienen contra Jesucristo que viene dirigiendo los ejércitos del cielo en un caballo blanco. Y dice, y entonces la espada que sale de la boca de Jesucristo destruyó a todos los ejércitos. ¿Saben cuál es la espada? La palabra de Dios. O sea, Jesucristo dijo, se acabó. Y nada le puede ganar a Dios. Y Dios gana sin hacer ningún esfuerzo. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Los propósitos de Dios, lo que Él se propone hacer, no puede ser frustrado. Esa es una lección que debemos aprender. Miren, estaba platicando con Mark Shook, nuestro pastor que estuvo esta semana aquí, y le decía yo que como yo veo al universo, es como un tren, ¿no? Ustedes saben que el universo está viajando en el tiempo, ¿verdad? O sea, en el espacio y en el tiempo. Entonces yo me lo imagino como un tren en donde dentro de ese tren enorme vamos todos los seres humanos a través de todas las épocas. Y vamos haciendo nuestras tonterías y nuestras rebeliones y dejamos de creer en Dios, ¿verdad? Pero el tren es de Dios y va a llegar al mismo destino, no importa cuánto hagamos dentro del tren. Es su tren y va a llegar a donde Él quiere que llegue. Sus propósitos jamás van a ser frustrados. Este siguiente versículo me encanta porque me trae una imagen visual que me recuerda a mi infancia. Isaías 14:27, primero dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Es una pregunta retórica. O sea, si Él ya determinó que algo va a pasar, ¿hay alguien que lo pueda frustrar? Pero luego dice, y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podría apartarla? Tienen que entender, fíjense, otro atributo de Dios es que Dios es espíritu. Dios no tiene manos, no tiene ojos, no tiene pies. La Biblia utiliza un lenguaje que nosotros con nuestra pequeña capacidad podamos entender, por eso dice estas cosas. Pero lo que dice ahí es, si Dios extiende su mano para alcanzar a alguien, ¿quién le puede dar un manazo? Eso es lo que me trae a mi infancia. Mi mamá me daba un manazo, ¿no? Entonces, si Dios quiere alcanzar algo, ¿alguien le puede dar un manazo para tratar de detenerlo? Nada puede detener el alcance de Dios, nada. ¿Entiendes lo que nos está diciendo? Fíjense, en Mateo 19, Jesucristo está platicando con sus discípulos después de que el hombre rico viene y le pregunta qué tiene que hacer para entrar al reino de Dios. Jesús le dice, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme, y el otro se va, ¿no? Y entonces Jesucristo dice, en verdad les digo que es muy difícil para un hombre rico entrar al reino de los cielos. De hecho, sería más fácil para un camello atravesar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar al reino de los cielos. Y todos los discípulos dicen, no, entonces ¿quién puede salvarse? Y Jesucristo les dice estas palabras, Mateo 19:26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. ¿Se digan lo que acaba de decir? Salvar a un hombre para Dios es perfectamente posible, no importa quién sea. Y me da mucho gusto que Jesús no dijo, para el hombre rico es imposible. Dijo, para el hombre, pobre o rico, es imposible salvarse a sí mismo, pero para Dios todo es posible. Nadie está demasiado difícil de salvar para Dios. Aún el corazón más endurecido, si Dios decide estirar su mano y agarrar a una persona, la va a agarrar. Él puede hacer que ojos ciegos vean la verdad, que oídos sordos escuchen su llamado y vayan a Él. Y esto debería de darnos a todos un ánimo, ¿verdad? Nuestras oraciones por la gente a la que amamos, que no conocen a Cristo, deberían ser con la seguridad, la confianza de que Dios es todopoderoso y su poder es irresistible. Él puede vencer. Escuchen esto claramente para que no haya confusión. Cualquier obstáculo que se interponga con su voluntad. ¿Oyeron eso clarito? Su voluntad, no la mía, no tu voluntad, la suya. Lo único que detiene al poder de Dios es su plan, su propósito. Él pone su poder en donde quiere ponerlo. ¿Ok? Entonces, tenemos un Dios asombroso que tiene el poder para llevar a cabo sus planes. Sigue pensando en esto y te va a causar shock. En 3 semanas hablamos, ¿ok? Pero tiene el poder para trabajar en la historia del mundo, en nuestras vidas, y nada puede resistirlo. Aparte de irresistible, número 3, su poder es
inagotable. Inagotable, o sea, su poder no disminuye, ¿no? La Biblia dice que de la eternidad hacia atrás hasta la eternidad hacia frente, Dios es siempre el mismo. Miren, yo empecé a practicar taekwondo cuando tenía 17 años, lo dejé como al año y medio y regresé como a los 40 años y lo practiqué como año y medio, 2 años y lo volví a dejar y ahora a los 56 años regresé a practicar y sigo practicando. ¿Y saben qué me di cuenta? Cada vez puedo hacer menos. O sea, cuando tenía 17 años podía hacer cosas y aunque no sabía muy bien, que ahora que llevo más años haciéndolo, ahora apenas sí puedo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo como que se está destartalando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Estamos en decadencia todos los seres humanos. Bueno, eso no le pasa a Dios, no le sucede a Dios. Dios es exactamente el mismo que era antes del inicio de los tiempos y va a ser el mismo cuando los tiempos se acaben. Hay personas que yo he escuchado estas cosas, que piensan que ya Dios no es el mismo. Dicen, mira las maravillas que hacían en el Antiguo Testamento y ahora mira el estado de la iglesia. Yo creo que ya no puede, ¿no? Está envejeciendo Dios. Miren, para empezar, el estado de la iglesia está escrito. Antes de que Jesucristo regrese va a haber una gran apostasía. ¿Saben lo que es eso? Millones de cristianos van a renegar de su fe. Por eso mucha gente piensa que el final de los tiempos es posible que esté muy cerca, por la cantidad de gente que está renegando de su fe, ¿verdad? Que están viviendo como si Dios no existiera. ¿Okay? Pero la verdad es que Dios es el mismo, tiene el mismo poder, no se cansa. Yo creo que algunas de las confusiones vienen de las traducciones que tenemos del hebreo al español o a cualquier otro lenguaje, porque casi en todos los lenguajes dice lo mismo. Piensen en Génesis, cuando Dios hace la creación de la que acabamos de hablar de su poder, y luego dice, y en el séptimo día descansó. Entonces mucha gente tiene la idea de que Dios habló al universo, ok, un descansito, ¿no? O sea, se cansó. Mire, la palabra en hebreo, bot, que traducimos como descansó, ¿saben qué significa literalmente? Dejó de crear. En el séptimo día terminó su creación. Nosotros que queremos antropomorfizar a Dios, o sea, hacerlo humano, pensamos, no, pues seguro se puso a descansar. Pero todo lo que hizo fue dejar de crear. Dios nunca se cansa. Por eso, fíjense, igual, seguimos en el capítulo 40 de Isaías. Fíjense lo que dice a partir del versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? O sea, aquí Isaías implica que esto se nos olvida. Que tú y yo a veces vivimos como si no supiéramos estas cosas. Dice, ¿acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él creó todas las cosas y jamás se cansa. Creó todo el universo y ni siquiera sudó un poquito. ¿Ok? Y luego nos recuerda de dónde viene nuestra fuerza. Fíjense el versículo 29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Eso significa que no nada más su poder es inagotable, también es nuestra fuente de poder inagotable. Por eso Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, ese versículo que mucha gente memoriza porque les encanta, no significa lo que muchas personas piensan que significa. O sea, no nada más porque creas en Cristo vas a poder correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que lo utiliza para predicar el evangelio de la prosperidad, ¿no? Si creo en Cristo todo me va a ir muy bien, todo va a salir exactamente como yo quiero. Eso no es lo que significa. Significa que puedes hacer cualquier cosa dentro de la voluntad de Dios. Puedes hacer todo lo que Él planeó para tu vida que lo glorifica a Él. Puedes enfrentar cualquier circunstancia en obediencia a Él gracias a Cristo que te fortalece. Eso es lo que significa. Y es inagotable para nosotros. Pero ¿saben cuándo ese poder es inagotable para nosotros? Cuando estamos dispuestos a intercambiar nuestra debilidad por su poder. Cuando tú piensas que el poder es tuyo, ese se acaba. Pero cuando reconoces tu debilidad y acudes a Dios, entonces es inagotable. Ese es el Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu, el poder de la palabra de Dios en tu corazón.
¿no? El poder del conocimiento, del tamaño del Dios que tenemos, que te llena de energía. Esa es la manera en que Dios utiliza a sus hijos para hacer su trabajo a su manera y para su gloria. Pero Él nos da el poder. Cualquier cosa que Dios te llame a hacer, siempre Él provee el poder que necesitas para hacerlo. Entonces su poder nunca se acaba, nunca se agota, y Dios siempre está listo para proveer de poder a la gente que confía en Él. Número 4, su poder es incomprensible, ¿no? Es tan vasto, tan infinito, que nos cuesta mucho trabajo comprenderlo. Su omnipotencia está por encima de nuestra capacidad de entendimiento. De hecho, les voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú no puedes ni imaginarte lo que Dios puede hacer. O sea, no puedes. Efesios 3:20 es un versículo que debe ser clave para darte ánimos. Dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Se fijaron lo que dijo? Mucho más de todo lo que te puedas imaginar. Imagínate todo lo que Dios puede hacer, si te vas a quedar corto. Puede hacer mucho, mucho, mucho más que eso. Más de lo que le puedas pedir, ¿no? Esa estaría fácil. Pídeme. Habría gente, a ver, sácala, empiezo a hacer la lista, ¿no? Bueno, todo lo que se te ocurra se va a quedar corto. No nos podemos imaginar. Y fíjate lo que terminó diciendo: por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Se dan cuenta de qué está hablando? Ese versículo es un resumen de los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, Efesios 1, 2 y 3. Está hablando del poder de Dios para salvarnos y transformarnos, para levantar a aquellos que estaban muertos en sus pecados, darles vida en Cristo a través de su gracia, llamarnos a Él, abrirnos los ojos ciegos que teníamos, quitarnos este corazón endurecido que tenemos y darnos uno de carne, y hacer la transformación que quiere hacer en nuestra vida. El poder salvador de Dios excede todo lo que te puedas imaginar. Es incomprensible. Y por último, su poder es autoconsistente. ¿Qué significa eso? Significa que trabaja en perfecta conformidad con todos sus demás atributos. Y esa es la parte que tienes que entender. Los atributos de Dios no son como los palos de golf de un jugador de golf que llega y de repente ve, ¿qué hace falta aquí? Entonces saca uno y ese utiliza, ¿no? Todos los atributos de Dios trabajan en perfecta armonía, ¿okay? En perfecta armonía. Su poder trabaja con su soberanía, con su sabiduría, con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su omnisciencia, con todos sus atributos. De la mano trabaja el poder de Dios. Una vez una persona me preguntó si había cosas que Dios no puede hacer. Y para su sorpresa, le dije que sí. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Saben qué no puede hacer Dios? No puede hacer nada que sea inconsistente con sus atributos. No puede ir en contra de su propia naturaleza. Por ejemplo, Hebreos 6:18 dice: es imposible que Dios mienta. O sea, iría en contra de sus propios atributos. Y entonces Dios no va a ir en contra de ninguno de sus atributos, y todos trabajan siempre al mismo tiempo. La verdad es que, como vamos a ver, en su conjunto nos presentan a un Dios impactante que debería de realmente deslumbrarnos, emocionarnos y transformarnos. Y regreso a la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? O velo de otra manera: ¿de qué tamaño son tus oraciones? ¿De qué tamaño es la seguridad que tienes en Él? ¿Caminas con seguridad? ¿Sabes que Dios está en control realmente y que tiene el poder para estar en control de absolutamente todo? Semana pasada asistimos a una boda y nos decía una pareja que habían tenido mucho miedo de venir a Cancún porque era muy inseguro. Y me decían: ¿estamos seguros aquí? Y le dije: si Dios ha dispuesto que el día de hoy tú sufras, no importa dónde te escondas, vas a sufrir. Pero si Dios ha dispuesto que hoy disfrutes de tu día, no importa cuánto te expongas, lo vas a disfrutar. Dios está en control. Pero estas cosas se nos olvidan. Queremos sentirnos fuertes, se nos olvida que es en nuestra debilidad que se perfecciona su poder. O sea, yo no sé ustedes, pero hay momentos en donde yo realmente, cuando suceden tantas cosas
al mismo tiempo, ¿no? Porque hay veces que pasan unas y otras están bien, y luego pasan otras, pero cuando de repente se te juntan por todos lados, hay momentos en que digo, ya no puedo más. Y entonces acudo a Isaías, porque me encanta cómo terminó su pasaje. Esta es, yo creo que la parte más famosa de este capítulo. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces cada vez que pienso, ya no puedo, Dios me dice, claro que puedes, pero no en tu poder, en el mío. Y está a tu disposición. Y está a tu disposición. Ese es el poder de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. No. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios poderoso, pero aparte un Dios amoroso, misericordioso, justo, y que está siempre, Señor, al pendiente de nosotros, que son cosas que nos cuesta mucho trabajo entender, cómo un ser tan maravilloso, tan omnipotente, puede estar al pendiente de criaturas insignificantes, pecadoras y rebeldes como nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por revelarte ante nosotros. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están escuchando estas palabras. Irrumpe en nuestros corazones con tu poder, Señor. Derriba todas las fortalezas, ¿verdad? Destruye todo lo que tengas que destruir y luego reconstrúyenlo de acuerdo a ti, Padre. Que te conozcamos a ti, que nuestro corazón te vea a ti como realmente eres, para que podamos vivir de la manera en que podemos vivir cuando te conocemos al 100%, Señor. Sé que eso no es posible en esta vida, pero ayúdanos a conocerte lo más que podamos. Danos ese don, Señor, el don de conocerte. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.